la misión, que dices, ¿por qué surgimos? Porque nosotros creímos que la gastronomía tenía un potencial económico y social. Empezando de cero, una nueva facultad universitaria dedicada a la gastronomía, que la gente decía, oye, pero esto es FP, ¿no? Esto es FP, no es universidad. Yo les digo a los que se gradúan, mira, ¿qué soñaría de vosotros y vosotras? Que seáis personas transformadoras, que no os conforméis con estar en un sitio, hacer lo que se te pide. Tenéis que ser personas transformadoras. Y para mí, la base de eso está en la pasión. Los valores que también a mí me gustan porque me ayudan es pasión, orientación a la excelencia y la innovación. Y al cuarto que le añadimos fue compromiso social, a los años, ¿no? Tú imagínate, si tú ves algo que se puede mejorar y lo dejas pasar, ¿qué está diciendo de ti? También esa es una lección. Muchas veces los proyectos ambiciosos, audaces y atrevidos se toman en momentos de crisis porque dices, oye, ¿qué hago? Hay que hacer. Y bueno, nosotros somos el resultado de eso. Por mucho que las pantallas nos hayan absorbido la atención y nos estén generando dopamina todo el rato, la experiencia social de comer y beber juntos, eso va a seguir existiendo. Bienvenidos al Refugio Ecléctico, vuestra zona de confort. Sean bienvenidos al 14º episodio de la temporada 4 del Refugio Ecléctico. Buenas tardes, Xavi, ¿cómo estás? Con muchas ganas de grabar hoy. ¿Nervioso? ¿Estás bien? ¿Estabas nervioso? Ah, vale. Sé que siempre lo digo, pero el episodio de hoy le tengo especial ganas a título personal. Y yo creo que va a ser un episodio corto pero intenso y que a la gente también le va a parecer algo estimulante. Seguro que sí. Presentamos ya. Sí. José Mari, ¿qué tal estás? Muy bien, pues nada, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, sabiendo tu apretada agenda, al equipo también. Y nada, pues esperemos que sea de tu agrado esta charlita de hoy. Va a ser una inversión y no sea Exacto. gasto, por así decir. No, gracias por invitarme, de verdad, ¿eh? Como solemos preguntar siempre de inicio a todos los invitados, trata de describirte. ¿Quién es José Mari? Bueno, pues soy una persona que, bueno, ahora está inmersa ya desde hace unos años en el apasionante mundo de la gastronomía, que estudió, bueno, pues yo estudié en la universidad, pues Derecho, Empresariales, ¿no? Y bueno, pues tampoco sin tener claro a dónde me iba a llevar eso. Y hace, bueno, ya unos años, ¿no? Unos casi 16 años, 15 y pico, pues, bueno, un día en aquel tiempo era vicerrector de Mondragón Universitatea, de una universidad politécnica, cooperativa, muy vinculada con el mundo empresarial, con Mondragón, y me invitaron a una comida y, bueno, pues ahí fue la primera conexión con el mundo de la gastronomía y ahora estoy, pues ya desde hace muchos años, inmerso en un gran mundo, en un gran sector y en un proyecto apasionante. Y bueno, pues soy una persona, yo diría que disfruta, ¿no? Con su trabajo, disfruto con la vida que tengo y nada, pues intento sacar al máximo a lo que hago. Qué bueno. ¿Podrías describirlo en 3 palabras? Que nos gusta también que los invitados lo sinteticen. Que me enrolla un poco, ¿no? No es No. rollo, sino No es otra, pero la segunda un pregunta. poco ya lo psicológico, pero me gusta porque la gente normalmente le preguntas quién es y te responde qué hace. Entonces, ese es el porqué de la segunda pregunta, porque es también, como bien sabrás, hay veces que si preguntas lo mismo en diferentes ocasiones, las respuestas van variando. Van variando, efectivamente. Nos gusta empezar con esa pregunta de quién es el invitado y la segunda de cómo te describirías en 3 palabras. Pues 3 palabras, no O puedes. frases, lo que sea. No, yo diría primero una persona comprometida, muy, yo diría, enraizada en el territorio, ¿no? Y emprendedora. Me gusta, las 3 palabras. Van bastante alineadas Muy bien pensada, sí, se nota que... con lo que es el refugio ecléctico también. Y me ha gustado la de enraizada. Es una... las otras a veces sí que se suelen repetir.
a medida que van pasando los invitados, pero la de enraizar es la primera vez que Nunca lo he escuchado. la escucho en un invitado y me parece algo importante también, porque sentirte, cuando estás enraizado, se extrapola que estás contento con el sitio en el que te ha tocado vivir, en el sitio en el que estás y te sientes parte de ello. Yo creo que es un factor diferencial a la hora de ser feliz o de estar contento en tu día a día y en tu vida, ¿no? ¿Cómo fue tu camino formativo? Nos has contado que empezaste estudiando eso de hecho, pero cuéntanos un poco más antes de llegar luego ya a la... Bueno, yo creo que me, me pasa mucho que encuentro mucha gente que no tiene claro lo que quiere ser en el futuro, ¿no? Y yo seguramente era así, con, ¿no? Con 16, 17 años. Eh, bueno, en un momento dado, no sé por qué, dije, oye, ¿por qué no soy ingeniero de telecomunicaciones? Elegí ciencias en COU, ¿no? Mira, yo soy viejo, ¿no? COU, BUP y COU, esto ya es, ¿no? Elegí ciencias y me di un golpecillo con la física y dije, esto no va a ser, va a ser que no, que ingeniería va a ser que no. Y telecos menos, porque yo se supone que era buen estudiante y sonaba bien. Y entonces, bueno, pues decidí estudiar empresariales, ¿no? Que era pues una carrera genérica que abría diferentes posibilidades. Me gustó bien y me fue bien, y en un momento dado dije, oye, descubrí en primero el derecho y dije, hostia, pues, ¿y si hago derecho también? Y empecé a hacer las 2 carreras paralelamente y fui haciendo, bueno, pues eso, fue un retillo porque estaban en 2 facultades diferentes y lo Claro, fui en aquella época no estaba tan de moda el doble grado, ¿no? no existían. Claro, no es como es ahora, que Yo no. está todo más optimizado y facilita mucho al estudiante. Sí, sí, derecho era una facultad y empresariales era otra. Y a veces, a la mañana era una cosa y a la tarde la otra, ¿no? Entonces, pero bueno, mira, eso también luego he solido pensar después, que me ayudó a planificarme, Claro, ¿no? sí, sí. Y a veces, incluso me tocó que, en una época derecho era en Donosti y empresariales era en Bilbao, en Sarrico. Entonces, pues tuve que planificarme ahí bastante bien para hacer las 2 cosas, pero, lo disfruté y luego, bueno, terminé y ¿Cuántos años fueron al final? Porque claro, ahora son 5 los 2, pero ya está muy optimizado, pero en aquella bueno, época sería algo fueron 6. 6. Bueno, aún así, eso era antes del plan Bolonia, ¿no? Sí, sí, Antes del plan Bolonia, 2 carreras en 6 años. sí, sí, sí. Sí, 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 en su momento, ¿sabes? Cuando te pones en una dinámica, te organizas y sí. te va fluyendo, va saliendo y, pues, lo vas haciendo, ¿no? Y lo hice así y, bueno, me gustaron las 2 cosas y tuve la oportunidad de terminar la carrera y empezar a trabajar de profesor asociado en la Facultad de Derecho, en una disciplina que unía el derecho y las finanzas, derecho financiero, y empecé ahí. Mi primer trabajo fue profesor asociado, en la facultad, y a partir de ahí también decidí hacer la tesis doctoral y la hice. Y bueno, pues supongo que eso me dio una base, aprendí alemán, aprendí italiano para hacer la tesis y la verdad que lo disfruté. Y bueno, pues es un poco la época de formación fue esa. Y luego, bueno, pues tuve unos cuantos años de profesor y, bueno, me fueron surgiendo otras posibilidades y fui cambiando. Sí, ¿no? La docencia no te atrapó del todo. Bueno, mira que sigo vinculado Sí. con el mundo de la educación, ¿no? Sí me gustó, pero no sé por qué quería experimentar más y me ofrecieron un trabajo que me permitía mantener la docencia y a la vez trabajar en un banco, en en lo que es la asesoría fiscal de un banco, y ahí estuve unos cuantos años hasta que, bueno, pensé que necesitaba un cambio y cambié de universidad y llegué a la Universidad de Mondragón, la Mondragón Universitatea, de profesor, Ah, también entraste como docente. entré como docente. Sí, de alguna forma me gustó la idea de una universidad nueva que se había creado, yo diría, si yo llegué, pues igual 2005 o algo así, se había creado 8 años antes, Ah, fíjate. ¿no?
Y me gustó esa idea, ¿no? De participar en un proyecto nuevo y me fui a Oñate, que es una cosa allí, un pueblito Está lejos de la bonita ciudad, ¿o no? de Donostierra, y de ahí luego me ofrecieron trabajar en las oficinas centrales del centro corporativo de Mondragón, el Grupo Mondragón, y en una época compatibilicé la docencia y ese puesto. Y bueno, al final acabé yendo 100% a ese trabajo en la corporación y luego de allí me propusieron ser vicerrector de Mondragón Universitatea y bueno, de ahí llegué a, como os he dicho antes, pues al mundo de la gastronomía, ¿no? Pues bonita trayectoria. Sí, sí. Cuando miras atrás, ¿qué te inspira? O dices, estoy orgulloso del camino que he recorrido. ¿Qué sentimientos afloran cuando miras atrás? Bueno, es algo que les digo pues, a nuestros estudiantes o incluso a mis hijos, ¿no? Yo creo que vas tomando decisiones, ¿no? De cambiar, porque yo creo que cuando empiezas a trabajar eh, necesitas acumular experiencias y sectores diferentes, empresas diferentes, y creo que igual ahora es más fácil cambiar, Sí. porque hay más posibilidades y en mi época, cuando yo empecé a trabajar, había paro, bastante paro. Y ahora Entonces, más miedo a soltar el trabajo. sí, andábamos un poco, es decir, encontrar tu primer empleo era como un reto y en aquel tiempo cambiar de trabajo yo creo que era un poco más arriesgado que ahora. Sí, Ahora opino. ahora fluir, cambiar de trabajo, moverte, es parte de la vida y no pasa nada, ¿no? Yo creo que es algo natural, orgánico. Sobre todo las empresas también a la hora de contratar ya lo tienen más asumido. Igual en el pasado me imagino que si ya veían que habías cambiado mucho de empresa, igual eran más reticentes a la contratación, igual también. Puede ser, sí, sí, y yo creo que todavía el sector empresarial no estaba acostumbrado a que todo tuviese tanta movilidad, ¿no? Y entonces, bueno, creo que estuvo bien tomar esas decisiones y ir acumulando todas esas, experiencias, porque en el fondo todo es parte de ti, esas, ¿no? Esas vivencias, esas competencias, esos valores que escuchas, que sientes, que practicas en cada empresa, es bien interesante, sí. Me parece interesante porque, como bien has dicho en principio, y yo creo que a mí también me pasó, y a ti también, Paul, si no me corriges, es eso, que llega un punto en la vida que tienes 18 años, en nuestro caso, que tienes que decidir qué hacer con tu vida. Parece que es la decisión que va a determinar el resto de tu vida, qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar. Y parece que la información que te llega, lo que te transmite la gente a tu alrededor, es que tienes que tener todo, vamos, de una clarividencia absoluta. Y cuando no tienes las cosas claras, te invade un terror apabullante. Y tal como nos lo cuentas ahora, es que en el fondo es eso, es no tener miedo, ir tomando decisiones, ir viendo si funcionan o no, si encaja con tu manera de ser, con lo que te hace feliz y si no, no tener miedo al cambio. Pero parece que tienes que tener todo claro, verte de aquí a 20 años en todos los pasos, como la carrera profesional o tu carrera de vida totalmente planificada, y es que la vida es mucho más compleja que eso, ¿no? Sí, sí, yo creo que, bueno, no deja de ser una utopía. Claro. Pensar eso es verdad que, ¿no? Es un ideal utópico que dices: "Joder", pero casi nunca es así, ¿no? Y yo creo que, mira, yo creo que el mundo actual tiene muchas cosas igual que no son tan buenas, pero otras que son buenas, que ya hemos adoptado como con normalidad todas estas cosas, ¿no? Sí. Es decir, tú puedes cambiar, tú puedes tener dudas, no tener, ¿sabes? No hacer el ejercicio de que tener todo claro, porque Ujú. no es real. Lo que tú puedes hacer es ser honesto y coherente en todo tu desarrollo, ¿no? Eso es. Es decir, hacer bien las cosas, ser ético, eh, ser una persona que genera confianza y a partir de ahí, normalmente, si haces eso, Sí. hombre, te encuentras gente a veces no tan ideal o no tan perfecta o no tan positiva, pero normalmente encuentras buena gente que te acompaña en todas esas decisiones y yo creo que hoy en día pienso que es más normal que nunca eso. Sí, pero bueno, yo creo que al final también lo que tú dices, lo importante es lo que tú hagas. Si te encuentras con gente que no es así, pues bueno, no puedes hacer nada. Lo que sí puedes hacer es tú mantenerte fiel a ti mismo, a tus valores y actuar pues en consonancia a esos valores que comentabas, confianza, positivismo, etcétera, ética.
Y con el tiempo, al final, yo soy un fiel defensor de que acabarán saliendo las cosas bien. No importa con quién te encuentres, mientras tú seas fiel a ti mismo. Si no es tu lugar, pues habrá que cambiar, pero no por ello, o sea, tienes que cambiar de lugar, pero tú no debes cambiar. Totalmente. Nos has mencionado antes, José Mari, el tema de que hubo una comida que fue a lo mejor lo que te vinculó con la gastronomía. Cuéntanos cómo fue, porque no sé si en esa etapa ya te imaginabas en este mundo. No, en absoluto. No. Nunca me imaginé. Yo en la universidad era el vicerrector y bueno, pues es gestionar una universidad y pues, todos los proyectos, innovación educativa. En aquel tiempo incluso era, bueno, modelo de Bolonia, espacio europeo, educación superior, innovación. La verdad que una época apasionante. Entonces, no, nos solían venir, ¿no? Diferentes proyectos. Oye, la escuela a la universidad no le interesaría montar una nueva escuela universitaria, un nuevo centro. Solían venir de vez en cuando. Y en una de esas, bueno, fue una comida aquí en Donosti donde me invitaron 2 personas y me hablaron que, bueno, pues un grupo de cocineros que como vasco os conocía, no personalmente, pero sabía quiénes eran, pues que son Renombre. muy renombrados, muy conocidos, pues que llevaban muchos años pensando en crear una nueva escuela de alta cocina, ¿no? Y bueno, estuvimos comiendo y profundizando y entendiendo. Y bueno, salí de la comida y me acuerdo que le llamé al rector, le dije: "Joder, esto yo creo que vamos a explorar un poquito, vamos a ver lo que hay detrás de esta idea, de esta idea de escuela", ¿no? Y me cogí un poco de tiempo y empecé a leer, pedí un listado de libros, empecé a leer sobre gastronomía, pedí un listado de personas relevantes en Euskadi, empecé bueno, a quedar con ellas, a escucharles. Y bueno, pues bueno, vamos a decir que me fui metiendo en este mundo y quizás entendiendo lo que había detrás de la cocina, ¿no? Porque lo que hemos hecho ahora, eh, después de 14 años de actividad, no ha sido una escuela, ha sido no ha sido una escuela de alta cocina, ha sido algo mucho más amplio. Entonces, pero sí de alguna forma entendí lo que había detrás, ¿no? Y es como un mundo multidisciplinar, ¿no? Vamos a decirlo así. Previo a la creación del proyecto, hubo, bueno, en esa comida mencionas eso, ¿no? Que pudisteis detectar esa oportunidad. Hace 14, 15 años, antes del inicio, ¿cómo veías Euskadi o Donosti en el mundo gastronómico? ¿Faltaba algo? ¿Faltaba una escuela? ¿Faltaba formación? ¿Qué es lo que hizo clic en tu cabeza para decir este es el proyecto a llevar a cabo? Bueno, yo antes de pararme a analizar, pues imagínate, pues soy un vasco que he bebido la gastronomía en casa, sabía quién era Juan María Arzac, Pedro Subijana, es decir, pero no veía mucho más. Nunca me había parado a mirarlo desde una perspectiva, vamos a decir, sectorial o profesional. Cuando empecé a hacerlo, claro, vi que la cocina vasca era pues un referente mundial, ¿no? Y que estas señores, señoras, había también mujeres, pues que eran iconos, personas súper reconocidas. Y luego miré incluso un poco más a España y dije, joder, había un movimiento de innovación y de creatividad con el bully, con un movimiento tremendo. Y dije, hostia, es que esto es súper interesante. Es que aquí hay un sector súper interesante que la universidad nunca ha mirado, porque la universidad nunca le había prestado la atención en términos de conocimiento, ¿no? En términos de que hay conocimiento, disciplinas, áreas, y bueno, y me pareció no sé, descubrí algo apasionante, sí. Sin duda, bueno, demuestra, ¿no? El éxito que ha tenido hasta ahora el Basque. ¿Qué actores se tuvieron en cuenta para la realización del proyecto? Bueno,
Pues por una parte cocineros, cocineras, por supuesto la universidad, Mondragón Universitatea, instituciones, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma pensábamos que el proyecto que íbamos a crear tenía que unir al sector público y privado, ¿no? Y que había que buscar ese partenariado público-privado. Entonces, Es complicado. sí, complicado. y tú, imaginaros, ¿no? Yo cogía con mi PowerPoint y venga a contar el PowerPoint, venga a contarlo. Y bueno, pues al principio costaba, ¿no? Y la cuarta pata era empresas, ¿no? También imaginábamos que y teníamos que implicar a empresas líderes, ¿no? Porque para la financiación iban a ser necesarias. Entonces, claro, son colectivos muy diferentes, el mundo de la empresa, el mundo de las instituciones, cocineros, que podrías decir que son empresas, pero el elemento personal, Es muy diferente. sí, son empresas diferentes y luego los cocineros son rockstars, es decir, al final son gente súper sencilla, cercana, apasionada, pero a la vez profesionales muy reconocidos. La universidad, entonces decidimos que para unir todo eso íbamos a crear una fundación, ¿no? Porque nos parecía que una fundación era como una entidad que era de todos y de nadie, ¿no? Y que lo que hiciésemos en la fundación ahí iba a quedar para el futuro. No había un propietario como tal, sino que era un patronato que integraba a toda esta gente y que estábamos creando algo. Bueno, la fundación es como del tercer sector, ¿no? Eso Es un, ¿no? No es ni público ni es privado, ¿no? Es algo, a mí me parece súper interesante. Entonces empezamos creando, de hecho lo primero que hicimos en marzo del 2009 es crear esa fundación, ¿no? Buen Y momento encima para acometer un proyecto 2009. sí, estábamos ahí en buena crisis, sí, Complicado. pero mira, también esa es una lección. Muchas veces los proyectos Sí. ambiciosos o audaces y atrevidos se toman en momentos de crisis porque dices, oye, que estamos No hay otra. jodidos, ¿qué algo hay que hacer? ¿Qué sectores tenemos? Pues hay que apostar. Igual a veces, esto no siempre es así. En épocas de bonanza también se impulsan proyectos potentes, ¿eh? Pero a veces también en épocas de crisis generan la necesidad de, oye, hay que hacer algo. Y bueno, nosotros somos el resultado de eso. Crisis, nueva fundación, objetivo de construir un nuevo edificio, invertir pues 17 millones en un nuevo edificio. En aquel momento, claro, imaginaros, empezando de cero, una nueva facultad universitaria dedicada a la gastronomía, que la gente decía, oye, pero esto es FP, ¿no? Claro. Esto es FP, no es universidad. Entonces, claro. Se había ligado la cocina también con formación profesional, ¿no? Exacto. Ese prestigio de alta formación. Sí. Entonces, claro, tuvimos que convencer pues, a mucha gente, ¿no? De decir, oye, crear una facultad que nos dicen la autorización, bueno, y luego pues el chascarrillo, bueno, pues de personas que entendían que esto, la universidad, no es esto, no. Claro. Entonces, bueno, yo creo que es la verdad que muy bonito. Qué curioso. A mí me genera curiosidad saber, aparte de todo esto, claro, cuando pensáis en montar este proyecto, claro, el plan de estudios, ¿qué forman parte estos actores? ¿Os fijáis en otras escuelas de alta cocina que estarán en un nivel prestigioso a nivel mundial? Porque claro, a mí desde fuera, desde el total desconocimiento, lo que percibo es que tú piensas en gastronomía, alta cocina y piensas en que el conocimiento está en las personas, pero no se me ocurre que haya documentación o algo palpable para esa enseñanza, más allá que pues un método un poco rudimentario como antiguamente se hacía del maestro y el aprendiz. ¿Cómo trasladar eso a un modelo universitario más estructurado y Bien, mira, yo diría hicimos dos cosas de base. Una, por supuesto, fuimos a visitar centros de referencia, ¿no? Pues en Estados Unidos, en Suiza, en Francia. Había uno en México también, en Italia también había otro. Ninguno cubría lo que queríamos hacer, pero tenían partes que nos interesaban. Entonces, primero hicimos un benchmark y vimos cosas que eran interesantes. Luego
estuvimos escuchando mucho a profesionales de referencia, ¿no? Dices, oye, intentando entender las claves de lo que tú dices, ¿no? Dices, oye, ¿qué había en ese hacer que nos interesaba capturar? Y luego, pues hicimos un trabajo de diseño artesano, pues de mucho trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que igual estuvimos un año, 9, 10 meses, sí, reuniéndonos todos los viernes un grupo de trabajo y dando forma a todo, a todo, a todo, a todo, porque al final se trataba de diseñar un grado universitario de 4 años que no existía Claro. y que unía 2 mundos, que era el mundo profesional de la alta cocina y la universidad. Quizás, ¿qué es lo que nos salvó? Pues mira, eh, que el mundo de la universidad estaba viviendo un mundo de innovación, eh, yo diría hasta 2007 puede ser. No me acuerdo bien la fecha, pero el mundo de la universidad era up-down, quiero decirte. El ministerio de turno decidía qué licenciaturas iba a existir y las universidades lo implementaban. Con Bolonia cambia las reglas. Podríamos decir que es bottom-up, que es las universidades proponen nuevos títulos. Entonces, nosotros empezamos a dar forma a este nuevo título, tenía que ser multidisciplinar, pues cocina, servicio, gestión, cultura. En la gastronomía hay muchos elementos de cultura, antropología, geografía y ciencia aplicada, física, química, biología. Entonces, y luego tenía que ser muy práctico, súper práctico, porque al final uno de los elementos clave de lo que queríamos hacer era ir a un nuevo modelo educativo, que es aprender haciendo, ¿no? Ahora es como evidente. Con el tiempo, eso te iba a decir, con el tiempo se ha dado la razón de que, pero en aquella época era todo lo contrario. Sí, era, claro, clases magistrales, clases, apuntar, Eso es. memorizar, examen, ¿no? Y eso es lo que quisimos romper, ¿no? Y entonces diseñamos un modelo que ahora lo veo, bueno, ahora, ya cuando lo he visto en perspectiva, dices, wow, estuvo bien pensado, porque era súper práctico, el 70% del tiempo de la formación es práctico, en proyectos reales, en equipos pequeños, 14 personas como máximo, y algo donde, ¿sabes? Donde estás todo el rato aplicando, ¿no? Y yo creo que eso, pues mira, yo creo que esa innovación nos ha posicionado como un referente a nivel internacional. Mm. Ahora que mencionas también lo de nivel internacional, que simplemente ahora se sabe que el Basque Culinary Center es un referente a nivel global y que tiene una atracción más allá de la zona o del país español, mucho más allá. Vosotros cuando impulsasteis este proyecto, que fue un poco a raíz de esa cena que nos comentabas, ¿teníais en mente crear un centro tan puntual a nivel global o simplemente queríais dar una respuesta a las necesidades del entorno? Pues yo te diría, mira, ya solo la elección de las 3 palabras de nuestro Sí. nombre ya algo te dice. Quiero decir, claro, nosotros no imaginábamos que íbamos a llegar a donde estamos hoy, ¿eh? Pero sí había el basque, es decir, oye, esto está basado en la cocina vasca o en los cocineros vascos, pero el nombre es en inglés, culinary. Culinary quería ser, oye, esto es una entidad internacional que aspira a jugar en el panorama mundial, que aspira. ¿Por qué? Porque teníamos a los cocineros vascos, a los cocineros de toda España, a toda la cocina de vanguardia española. Luego creamos un consejo internacional que presidió Ferran Adrià durante muchos años. Al inicio eran 9 cocineros que eran, pues René Redzepi, que es como un referente, Gastón Acurio, Máximo Bottura, es decir, gente increíble a nivel de todo el mundo. Entonces, el culinary ya era un mensaje. Dices, oye, esto, culinary mira al mundo. Y center, bueno, ya estuvimos center, academy, institute. Bueno, no era tan importante la palabra center, pero el basque y el culinary sí reflejan que nosotros queríamos crear un centro internacional, ¿no? Yo no pensé en aquel momento que íbamos a acabar teniendo como este curso estudiantes de 35 nacionalidades, ¿no?
Se dice pronto. pero está guay, sí. Sí, la verdad que yo creo que ha sido además el resultado de que, sabes que en publicidad, bueno, en el mundo de la comunicación hay esto de contenido ganado, contenido pagado, ¿no? Nosotros nunca hemos podido pagar contenidos porque nuestro presupuesto no lo permitía. Hemos ganado el interés comunicativo por lo que hemos hecho, ¿no? Porque las cosas que hemos hecho han sido diferentes, innovadoras, cosas que no se habían sí, que no se habían hecho antes. Entonces eso ha marcado un diferencial de entidad moderna, innovadora y luego ubicada en Donostia, en San Sebastián, que es una ciudad gastronómica, ¿no? A nivel mundial. Eso también me imagino que sería un punto a favor, porque a la hora de aparte de la practicidad del grado, como comentas, también me imagino que tendréis miles de colaboraciones con entidades de renombre altísimo que permiten también a esos alumnos que vienen poder desenvolverse o tener una experiencia en un sitio de alta cocina top a nivel mundial. Que eso también me imagino que será algo a tener en cuenta y que se valora mucho por parte del alumnado. Sí, sí, yo creo que al final nosotros creemos que de verdad estamos muy bien conectados en el panorama mundial con restaurantes de todo tipo, empresas, entidades, instituciones, universidades, y que yo sí creo que la forma de gestionar hoy en día una entidad es trabajar en red y la importancia de las conexiones y de las redes. Y creo que eso ha sido importante para nosotros. Hemos invertido mucho en tejer redes y conexiones y luego al final, bueno, pues esas redes hacen que luego ocurran muchas cosas, ¿no? Porque fluye la información, fluye la confianza, los proyectos, ¿no? Y la verdad que yo creo que es una forma diferente también de hacer. Claro. ¿Cuál ha sido el reto más grande hasta ahora? Bueno, un montón de retos. Yo creo que un montón. Estar todo el rato emprendiendo y creciendo es un reto. Quiero decir, claro. También muchas veces se dice, ¿no? No, bueno, nosotros no teníamos un plan. Me suelen preguntar a veces, oye, pero vosotros tenéis un plan estratégico para llegar hasta aquí. Y dices, no, teníamos, bueno, lo típico, ¿no? Que tres cosas que se les dan, que le dimos mucha importancia es misión, visión y valores, ¿no? Que son como elementos muy básicos estratégicos. Y creo que hemos sido coherentes a esos tres. La misión, que dices, ¿por qué surgimos? Porque nosotros creímos que la gastronomía tenía un potencial económico y social. Desde luego, en Euskadi, en el País Vasco, en España, en el mundo. Y muchas cosas de las que hacemos son porque son buenas para la gastronomía. Y yo sí creo que la gastronomía es un sector donde no hay grandes empresas, todas son micropymes, pymes, pero es un gran sector súper conectado, súper potente, ¿no? Y ahora lo vemos, ¿no? El turismo gastronómico que atrae, la importancia de la hostelería, la restauración. Luego la visión sí la teníamos, ¿no? Queremos ser un referente internacional, decíamos, ¿no? Y luego ya los valores que también a mí me gustan porque me ayudan inicialmente fueron tres: pasión, orientación a la excelencia y la innovación. Y a lo cuarto que le añadimos fue compromiso social, a los años, ¿no? Y eso nos ha guiado. ¿El reto? Pues el reto es estar permanentemente emprendiendo, impulsando nuevas iniciativas, tener a una comunidad de personas comprometida, enganchada con el proyecto, pues gestionar, bueno, los miedos. Antes hablamos de miedos, ¿no? Claro, cuando emprendes, eh, emprender lleva consigo la posibilidad de fracasar. Entonces, bueno, pues tienes que gestionar con confianza que tú eres capaz de conseguir el objetivo que te has marcado y lo suficientemente inteligente y rápido para ir corrigiendo sobre la marcha, porque no es que tú emprendes y es un camino que es recto, recto, recto. No, no.
vas monitorizando, vas observando y vas corrigiendo. Pero si tienes claro el foco y hacia dónde quieres ir, ya vas corrigiendo, ¿no? Entonces, retos un montón, porque en el fondo empezar de cero y llegar hasta aquí, pues es que cada año plan de gestión, objetivos, cumplirlos, ser sostenible económicamente, integrar nuevas personas, vincularlas con el propósito de la organización, de la empresa, seguir pensando qué más, disfrutar en el proceso. Sobre todo, También, eso. no, disfrutar en el proceso, porque esto yo lo hago porque disfruto con el proceso, disfruto con lo que hago, nadie me obliga a hacerlo, nadie me obliga a asumir más retos o más proyectos, pero piensas, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Joder, si va a ser bueno para el sector, si va a ser bueno para todos, ¿por qué no hacerlo? He escuchado antes que has dicho excelencia y ya te he escuchado utilizar esta palabra. ¿Qué significa para ti la excelencia? Y en un sector de la gastronomía que creo que chefs de mucho renombre siempre recalcan, ¿no?, esta palabra. ¿Qué es para ti la excelencia? Bueno, yo pienso que es una aspiración que nunca alcanzas del todo, pero que te lleva a cuidar los detalles y a hacer bien las cosas. Yo creo que la excelencia nunca se logra, lo pienso, pero yo la repito mucho porque también para mí mismo, para no conformarme con la mediocridad, no conformarme con dejar las cosas a medias, a veces es más cómodo, Sí, sí. porque es más cómodo para ti y para los equipos de trabajo que te rodean no ser exigente, ¿sabes? Porque ser excelente y buscar la excelencia es muy exigente, ¿no? Eh, pero es que si no, no merece la pena hacer las cosas, ¿sabes? Yo no podría ver que algo se puede mejorar y dejarlo pasar. No lo puedo hacer. Entonces Pues, prefiero no hacerlo, ¿sabes? O no lo podría hacer. Entonces todavía tengo la energía y la fuerza para seguir ahí, pero es muy exigente. Y bueno, pero a la vez es interesante porque desde esa exigencia haces cosas increíbles y consigues resultados súper chulos. Dices que es exigente, pero yo creo que es más exigente dejar de hacerlo. O sea, o viendo con lo que nos transmites del tipo de persona que eres, yo considero que cuando eres así, dices, vale, es muy exigente llegar a la excelencia en esto, pero haberlo visto y haberlo dejado pasar, el peso del remordimiento es más exigente aún, o por lo menos yo lo percibo así, yo creo. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que es que verdaderamente tú imagínate, si tú ves algo que se puede mejorar Y lo dejas pasar, y lo dejas pasar, ¿qué está diciendo de ti? lógico. ¿No? Y eso lo aplicas a cualquier apartado de tu vida y qué está diciendo de ti. Entonces, yo creo que no, que creo que el Basque Culinary Center como organización y como equipo de personas, como comunidad que estamos trabajando ahí, si hemos llegado hasta aquí es porque hemos intentado genuinamente hacer las cosas lo mejor posible. Creo que los resultados nos han dicho que Eso vale, sí, vamos bien, pero también es verdad que nunca te puedes relajar, porque, totalmente. bueno, pues porque enseguida las cosas van cambiando, ¿no? Relacionado con eso de que dices que no te puedes relajar, algo que me genera a mí muchas reflexiones, ya en el ámbito de la educación en general, pero sobre todo en la formación universitaria, ¿cómo se gestiona esa innovación constante? Porque a la mínima que te relajes te quedas obsoleto, es una barbaridad a nivel educacional, por así decir. Y más aún en el mundo tan cambiante que tenemos hoy en día, que de un día para otro ya no es término de meses, es término de días, cambia el paradigma de una manera total. Y también, que siempre hago mención a lo que nos decía nuestro querido Aitor Uriondo, que estuvo aquí también visitándonos, que al final también es muy complicado porque tú estás preparando a gente, en su caso hablaba de Ashular, dice, está entrando gente ahora que va a salir dentro de 18 años de este centro. Tienes que preparar a la gente para la sociedad que va a existir dentro de 18 años. En los plazos universitarios no es tanto, pero
cómo se gestiona esa innovación y el tener que preparar a la gente para enfrentarse a la sociedad dentro de X tiempo. Bueno, primero estoy de acuerdo que cualquier empresa, ¿no? y cualquier organización hoy en día estar a la altura del ritmo del cambio es un reto, un desafío grande. Y para una entidad universitaria también lo es. Es decir, porque es que el mundo va muy rápido, ¿no? Entonces, y ya, no te digo ya lo difícil que es estar por delante ¿no? de eso, ¿no? En alguna cosa, ¿no? Y yo creo que, pero hay que aspirar a eso también, ¿no? Y dices, "Oye, es que solo ser un seguidor no es suficiente, ¿no? Pero yo creo que este es un gran reto. Segundo, claro, una universidad, por mucho que ahora haya entrado la IA, con fuerza, que eso está cambiando. Bueno, ya Internet cambió, Sí. como aprendíamos, porque ya está, todo el conocimiento estaba en un repositorio digital, ahí estaba todo. Ahora, con la IA, ya no solo está el conocimiento, el contenido, sino está incluso la aplicación de ese contenido, incluso hasta las decisiones, ¿no? Entonces, o sea, claro, esto es un súper reto, pero yo pienso que las universidades y en nuestro centro también es, son clave las personas, los profesores, y donde lo más importante que podamos hacer es desarrollar valores y competencias. Quiero decirte, porque los conocimientos van evolucionando. En el fondo, cuando tú estás estudiando, adquieres conocimientos, aprendes conocimientos, pero esos conocimientos van a evolucionar. Pero sobre todo adquieres competencias que son, pues, capacidades de aplicar esos conocimientos en solucionar cosas concretas, en hacer cosas concretas, y luego adquieres valores. Y esto es lo más importante. Y eso lo aprendes por lo que sientes, por lo que haces, por lo que percibes, no solo por lo que alguien te dice. No, es que nosotros aprendemos valores y competencias también por lo que sentimos, por esa cultura que te rodea. Claro, esa cultura tiene que ser una cultura pasión, innovación, excelencia. Para mí eso es lo que tiene que haber, porque si tú notas pasión, Eso se contagia. te contagia. Y eso, cuando tú salgas al mercado laboral, al mundo del trabajo, si llevas pasión, es que llevas ya mucho adelantado. Yo, últimamente, cuando participo en ceremonias de graduación, yo les digo a los que se gradúan, mira, yo, ¿qué, qué soñaría de vosotros y vosotras? Que seáis personas transformadoras, que no os conforméis con estar en un sitio, hacer lo que se te pide, cumplir con la tarea, ganarte un sueldo, irte a casa, guay, súper, fantástico. Pero dices, come on, con las herramientas que tú tienes, vosotros tenéis que transformar vuestro entorno. Tenéis que ser personas transformadoras. Y para mí, la base de eso está en la pasión. En que te guste lo que haces y, joder, te apasiona lo que haces y intentas cambiar. Que me suena potente, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho y la verdad que yo veo, como bien has dicho, la disrupción de la IA y todos los cambios como una oportunidad brutal porque, tal como has dicho, verdaderamente se aprende haciendo y la universidad lo que te debería dar son las competencias, como solemos decir, las soft skills, que como bien nos decía una profesora, mal llamadas, porque de soft no tienen nada, son muy importantes, pero es que cada vez vamos a tener que evolucionar a ese cambio porque es que vas a ser incapaz de evaluar a una persona por memorizar, escupir en un examen, etcétera, sino por las aptitudes que ha ido desarrollando en ese proceso y que luego le van a servir para el mundo laboral. Yo me he dado cuenta, soy del mundo laboral, que sí que tengo ciertos conocimientos que aprendí en la universidad, pero me he dado cuenta que no sabía nada. Y los conocimientos que he utilizado los he aprendido haciendo lo que tenía que hacer en el puesto de trabajo, preguntando, me explicaban tal, etcétera. Pero verdaderamente lo que me ha ayudado ha sido la confianza en mí mismo, el saber pues, los valores que me han ido transmitiendo durante esos 4 años, la pasión, como tú bien dices, el trabajo duro, el saber que
si pones el trabajo, por mucho que igual los conocimientos a corto plazo sean justos, a la larga no va a ser un problema. Esa proactividad. Y yo creo que verdaderamente los conocimientos con los que deberías de salir de la universidad son esos, y no tanto el saber que es una sociedad limitada o otro tipo de conocimiento teórico, que si ya antes con Internet, como bien decías, estaba al alcance de nuestra mano, hoy en día va a estar todavía más. Eso es lo que siempre hemos comentado, como el tema de la transgresión. Suele ser bastante tema que está al día siempre. y suele salir siempre dependiendo del invitado que venga, y siempre acabamos diciendo lo mismo, que es que al final te tienen que enseñar a desarrollarte como persona y a tener esas aptitudes, que yo creo que, de hecho, las entrevistas de trabajo ya empiezan a cambiar y ya no te valoran tanto el currículum en cuanto a cuántas carreras, másteres tienes, sino en las aptitudes que eres capaz de demostrar. Ujú. Sí. Yo creo que, a ver, iba a decir que eso ya ha cambiado, bueno, en teoría ya había cambiado hace mucho tiempo, Sí, solo que no tanto como debería haber sido, eso es. pero ahora ya es una realidad, ¿sabes? Que es Sí, o cambias o te quedas atrás. claro, Ujú. claro, Sí. sin duda. Y la verdad que la gente como que tiene miedo, tal, yo lo veo como una oportunidad increíble. Y el empujoncito igual que hacía falta para terminar de dar ese cambio. Sí. Otro tema también que has comentado antes, que era como que la gastronomía eran como microempresas, pymes. Me gustaría saber ya esto como curiosidad de una persona que también estudia empresariales y le encanta la gestión. ¿Hasta qué punto igual es percepción de la gente? ¿O es verdad que igual el sector de la hostelería ahora se está profesionalizando más, pero no tiene tanta estructura empresarial para optimizar todo el flujo del trabajo que hay dentro de un sitio de alta cocina? Es decir, porque has comentado también, dentro de los apartados de la formación, una de ellas era gestión. Sí. Me parece un pilar muy importante, porque al final, por muy bueno que seas, como no puedas gestionar aquello que haces, te vas a derrumbar, tarde o temprano. Sí. Me gustaría saber cómo afronta eso el Basque Culinary y hasta qué punto, cómo está el entorno ahora mismo en términos de estructura empresarial o de optimización de la gestión dentro del mundo de la restauración. Bueno, yo creo que, claro, nosotros cuando empezamos hace 15 años, ya cuando diseñamos el grado, incluso tenemos 2 másters de gestión, uno de restaurantes y otro de dirección de alimentos y bebidas de hoteles. Claro, lo hicimos porque veíamos súper claro que las competencias de gestión eran fundamentales para el profesional de la gastronomía, ¿no? Eso ha ido cambiando mucho estos años y todavía yo creo que el empujón final se lo dio el COVID, porque con el COVID yo creo que también fue un impulso todavía más grande. Hoy en día, ¿cómo está el sector? Pues yo diría, bueno, es un sector que está en una evolución, por supuesto, hay eh, los jóvenes que salen ahora, muchos ya tienen competencias de gestión empresarial y ya gestionan de otra forma y ya utilizan las herramientas de gestión que ya otras empresas utilizan. Cada vez hay más herramientas, más software, más IA en esto. Hay cada vez también más grupos empresariales, ¿no? Antes, yo creo que al final el sector de la restauración, por ejemplo, es un sector donde ha habido siempre 2 mundos, ¿no? La restauración independiente y la restauración organizada. La restauración organizada sería, pues vamos a decir, las franquicias, ¿no? Grupos de restaurantes, pero ya desde hace, pues casi cuando empezamos nosotros, igual desde hace 12 años así, empieza a haber en la restauración independiente grupos de restaurantes, ¿no? Que ya pues hay un grupo de 4 restaurantes, 5, 6, 8. Entonces empieza a haber ya incluso no solo gente que gestiona mejor, sino también casi oficinas centrales en esos grupos que ya gestionan el grupo de restaurantes, que no es una franquicia, sino Claro, son independientes, Son independientes, pero prácticamente nace de ellos. sí. ¿No? Bueno, no, yo te diría que es una persona que tiene un restaurante que tiene éxito, monta el segundo, monta el tercero Entiendo. y monta 4 o 5. No son megagrupos, pero ya empieza a tener una dimensión. Entonces, claro, este es ya un salto más. Ya empiezas a tener oficinas centrales, servicios centrales. Entonces, yo creo que el sector sigue evolucionando y cada vez gestiona mejor. Todavía hay una parte de él que tiene un largo recorrido, porque igual son generaciones más
más antiguas, que todavía son un poco vieja escuela, que tienen su forma de hacer. Igual no es la forma moderna de hacerlo, pero les ha servido. Pero bueno, está en una transformación, pero yo creo que el sector cada vez gestiona mejor porque es que es un negocio muy complicado, Claro. donde tienes que controlar bien Ujú. todos los elementos de la operación, porque el food cost ha subido muchísimo, los costes de personal han subido muchísimo. Desde la COVID aquí las condiciones laborales, horas de trabajo, salarios han cambiado muchísimo, han subido. Entonces, es un negocio complicado, sí, verdaderamente. Pero por eso los que están teniendo éxito lo están haciendo de maravilla. Sí. Es que eso, relacionado con lo que hemos comentado antes igual tenías más margen de maniobra, porque aunque sabe que el mundo fuera cambiante, era un poquito más lento. Pero es que ahora ya, de un momento a otro, se te colapsa la cadena de suministro o sube muchísimo un producto concreto que te desvaría todos los costes. Y como lo tengas eso totalmente parametrizado para que te salte al momento, te puedes dar cuenta cuando ya tienes un agujero tremendo. Sí, Eso ya supone, vamos. sí, yo creo que es una gestión muy exigente, pero mira, a la vez también eh, es un sector que se regenera Sí. constantemente y se cierran negocios, pero hay jóvenes emprendedores que Anda, sí, todo con mucha demanda. sí, sí, yo creo que está viviendo un momento muy, muy dinámico, Sí. con, con nuevos conceptos, con jóvenes entrando, bueno, la verdad que sí, es un momento muy dinámico, la verdad. ¿Cómo ves a esta nueva generación de jóvenes en general? No vamos a decir edades para no herir sensibilidades, pero ¿cómo ves a esta generación de jóvenes respecto a previas? ¿Los ves más emprendedores, menos ganas, con más ganas de hacer cosas? Pues mira, nosotros organizamos un montón de cosas de jóvenes talentos, de talento joven, porque, no sé, es que me parece apasionante. No solo estudiantes nuestros, ¿no? Pero tenemos diferentes proyectos de, de hacer eventos, actividades, listas de jóvenes talentos, y yo veo a la peña súper enchufada. Qué bueno. Sí, sí. Eso que, ¿sabes? Como el rum rum que hay siempre en la sociedad. No, es que los jóvenes ya que no trabajan como antes, no están dispuestos a sufrir, a sacrificarse. Yo alrededor, es que veo tanta gente, tantos jóvenes que están súper comprometidos con sus proyectos, que dan un paso adelante, tal, que yo veo mucho dinamismo, la verdad. Bueno, Sí, 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 sí. me alegra escuchar eso, la verdad. ¿Qué tiene la cocina vasca que lo hace culturalmente tan potente, tan atractivo, en tu opinión? Bueno, yo creo que hay una densidad, ¿no? Es decir, la cocina vasca, eh, en el fondo, mira, hay como tres capas, ¿no? Podríamos decir, una capa es una propuesta como muy popular, que serían los pinchos, ¿no? Popular, barata. Alguien me dirá, la barata, ¿sabes? Ahora ya sería, pero Bueno, normalmente la gente que dice eso es que no, porque yo también era de los que decía que los pinchos eran caros, pues no ha habido nunca, porque es como tan de turista que no lo acabas haciendo. Y cuando fui dije, joder, pues al final comes tal y no te has gastado tanto dinero. sí, tú viajas al mundo, Eso está bien. comes en sitios y desde luego vienes y dices, oye, ¿es serio que esto vale 4 euros Claro. o 5 euros? Bien, pinchos. Luego la cocina tradicional, y si quieres la alta cocina o cocina creativa, ¿no? Como son tres. Y yo creo que ahí en todas sobresale una calidad, una excelencia, una orientación al producto de calidad, ¿no? De, de que está rico. Lo que comes está rico, hay buena cocina, el producto eh, está cuidado bien. Entonces, la temporada, la calidad, la textura, el sabor. Y luego, joder, que este es un territorio súper pequeño. Y es que a veces decimos, no, es que el País Vasco, 2,2 millones, es que es como una parte de un barrio de Tokio. Y es una cosa, no es, Si lo pones así, sí que... no, es una cosa súper pequeña, Doctor Paul. pero sin embargo hay una densidad gastronómica de sitios donde se come tan bien que la gente viene aquí
y flipa, ¿no? Dices, joder, y hay una forma de celebrar y de orgullo por la cultura gastronómica, de orgullo. Yo me acuerdo tenemos estudiantes que han estudiado en el Basque que cuando terminan y se gradúan y tienen éxito, les hacen una entrevista y dicen, yo que aprendí en el País Vasco, a obtener orgullo de su cultura y de su gastronomía. Yo eso he aprendido, porque era de tal sitio que yo no valoraba mi cultura y mi gastronomía, me he ido allí y en cualquier pueblo estaban súper orgullosos, ¿no? Y eso también hay una parte de socialización también al que llega y al que ve esos valores, que yo creo que es súper interesante también. Despierta mucho interés. Sí. Yo creo que marca bastante la diferencia. Para ir un poco acabando ya, cuéntanos cómo ves el futuro de la gastronomía, ya sea aquí en Euskadi, de manera internacional, con el auge de tecnologías. Bueno, a ver, yo te diría, la respuesta igual la voy a alargar un poco, ¿eh? Primero, yo sí creo que desde la gastronomía se puede influir más en cómo comeremos en el futuro y la alimentación del futuro, ¿no? Porque yo creo que eh, el valorar el producto fresco, de temporada, ¿sabes? Como el cocinar, algo que estamos perdiendo seguramente a nivel social, pero el seguir promoviendo eso, eh, desarrollar la nueva alimentación del futuro, yo creo que la gastronomía puede influir ahí. De hecho, pues, es el mes de octubre de este 2025 inauguraremos un nuevo edificio dedicado a esto, a la innovación. Un nuevo edificio que se ha llamado Gastronomy Open Ecosystem, GOE, y nuestro objetivo es cómo podemos impulsar, cómo podemos promover desde la gastronomía la alimentación sabrosa, saludable y sostenible del futuro. Yo creo que eso Interesante. Interesante. me parece, es un desafío chulo. Creo que veremos, porque al final cómo comemos está cambiando también, Sí. ¿no? Y alguien puede decir, bien, los alimentos ultraprocesados y industriales siguen creciendo, pero cada vez más hay más gente que le preocupa lo que Se ven también repercusiones a nivel de salud, que la gente se preocupa y dice, igual tengo que poner el ojo aquí, que la que con piloto automático voy al súper, compro y ni siquiera me paro a mirar qué Exacto, estoy comprando. exacto. Entonces, y luego que el gran sector o el gran colectivo del futuro que va a estar prestando atención a esto es el que está pensando en la longevidad. Cada vez vamos a vivir más años y sabemos que la alimentación es salud. Como comes, estas enfermedades tendrás, esta longevidad y esta calidad de vida tendrás. Entonces, hay como un mundo ahí donde dices, coño, pues no todo el mundo va a estar en el ultraprocesado barato, sino vamos a empezar a mirar otras cosas, ¿no? Y yo creo que hay un campo de desarrollo. Se ve una tendencia ya. Sí, es una tendencia y creo que para nosotros estamos mirando un poco ahí a ver qué más podemos hacer y cómo podemos ser reactivos en eso. Y luego en la gastronomía de cara, hombre, yo creo que cada vez somos más globales y más híbridos. Ya en un par de generaciones ya no sabremos lo que es de aquí y de allí. Es duro decir eso, no me voy a poner a pensarlo, ¿eh? Sí, sí. Empezaremos a ser más híbridos. Sí, sí. Pero mira, gastronómicamente esa hibridación va a generar seguro cosas interesantísimas. Sí. Porque al final, bueno, pues el 50% de la gente que vive aquí pues ha venido de fuera, Claro. por ejemplo, del País Vasco, y trae su cultura gastronómica. Buenas sinergias van a surgir. Pues yo lo veo en positivo, sí, porque como va a ocurrir, pues dices, oye, pues esa hibridación, y esto no solo aquí, en el mundo, Sí, antes éramos globalizados, ahora globalizados al cuadrado. claro, y yo creo que la gastronomía va a ser híbrida, va a haber mucha mezcla, y creo que de ahí pues surgirán nuevos conceptos, nuevos restaurantes, nuevos proyectos, nuevas culturas. Entonces, bueno, yo lo veo como una oportunidad.
pero creo que seguiremos, por mucho que las pantallas nos hayan absorbido la atención y nos estén ahí, ¿sabes? Generando dopamina todo el rato, Constantemente. la experiencia social de comer y beber juntos, eso va a seguir existiendo. Es decir, vamos a seguir juntándonos en torno a una mesa a comer y beber y a socializar, ¿no? Y yo por eso creo que la gastronomía es un sector de futuro y que compite bien con las pantallas. Sí, Yo creo que totalmente de compite bien acuerdo. con las pantallas. Momento, esa socialización alrededor, bueno, que nosotros encima del País Vasco somos muy de celebrar comiendo, ese momento, desconexión con la gente que te quiere, con buena comida, yo creo que eso no compite con nada, o sea, es insuperable, Sí, sí, insuperable. sí. Para cerrar, solemos decir al invitado que mande un mensaje, pero me gustaría antes de esa pregunta preguntarte qué le dirías tú hoy a una persona joven que le gustaría transformar el mundo desde la cocina. Como tú bien decías también que sueles mencionar en los actos de graduación en los que tienes el lujo de estar, tienen que ser personas transformadoras. ¿Qué le dirías a un joven que quiere transformar el mundo de la cocina? Mundo desde la cocina, perdón. Bueno, yo diría primero que se prepare bien, ¿no? Que se forme, pero yo creo que tener una buena base de formación es fundamental. Segundo, que recorra el mundo, que trabaje en sitios diferentes, en diferentes partes del mundo, porque le va a dar, le va a dar herramientas y valores interesantes. Luego, cuando llegue el momento, que emprenda, que afronte sus miedos con pasión. Iba a decir que no tenga miedo, pero no, sí hay que tener miedo, ¿sabes? Hay que gestionar el miedo, ¿no? Y que desde la pasión y el foco y el compromiso, ¿no? Y el trabajo, ¿no? Pero con pasión que persiga ese sueño y que luego mejore día a día, que esté permanentemente pensando cómo ir mejorando, cómo ir ajustando y que mejore día a día, ¿no? Y que seguro que vendrá, que acabará siendo transformador y que acabará teniendo, bueno, el éxito, bueno, o el resultado, ¿no? que busca y que será un camino interesante. Qué bueno. Pues yo creo que es un mensaje perfecto para Sí, yo diría que ese es el para mensaje. empezar. Lo dicho, agradecerte por habernos sacado este pequeño hueco. Ha sido, como bien he dicho al principio, ha sido corto pero intenso. Denso. Intenso también, denso, todo. Muy, muy gratificante. Lo dicho, agradecerte de corazón. Yo me voy encantado, he aprendido mucho más sobre gastronomía y sobre el edificio tan bonito que tenemos ahí adornando Donosti. Así que nada, gracias a ti también, Paul, A ti. por estar conmigo aquí siempre al pie del cañón, y a los espectadores también por el apoyo constante que recibimos de su parte. Yo también, José María, agradecerte por el tiempo y por esta experiencia que nos has brindado y desearte muchísima suerte en tu carrera y en tu vida personal también. Pues gracias a vosotros, de verdad que por hacer esto que hacéis, que a mí me ha parecido magnífico poder charlar con vosotros, la verdad que enriquecedor y bueno, espero que a quien nos escuche también le resulte interesante lo que ya hemos hablado. Sí, seguro que sí. Que ricasco, muchas gracias. A ti. Así que nada, como siempre, el refugio ecléctico. Vuestra zona de confort.